donde se obtiene petróleo o algunos de estos hidrocarburos, digamos, hermanos. Allí se ha extraído la mitad de las reservas del oro negro. El resto se encuentran aún en zonas muy delimitadas de Norteamérica nuevamente, también en Canadá principalmente, y ahora, como lo podemos ver, en la misma región, en esta región de Europa y de Asia Central y de también de Medio Oriente. Pero y en esta otra animación que están viendo en estos momentos, vemos cómo ha derivado la posesión del petróleo para algunos países en la necesidad de agredir o de pedir o de soslayar de otras naciones. Esto es un mapa que muestra esos puntos rojos, focos rojos por conflictos petroleros, principalmente en Sudamérica y también en África, por supuesto, y en el sudeste asiático, donde justamente también se concentran los países pobres, digámoslo así. La necesidad del petróleo ha ampliado esta brecha entre los países ricos y pobres. Un puñado de países concentran no nada más la posibilidad de extraer, sino que son los mayores consumidores. Entre ese puñadito nos encontramos nosotros como algunos de los mayores consumidores. Pero, ¿qué pasará con esos recursos que en algún momento, cuando se limite o se reduzca el número o el volumen de petróleo que se extrae de los lugares donde ya lo conocemos, tengamos que irlo a buscar a unos lugares pues, de mucho más difícil acceso? El Golfo de México en este momento es una de las áreas de más intensa actividad petrolera en el planeta. Un dato que sería quizá un dato estadístico, un dato duro, un dato comprobable, es que del año 2001 al 2008 se han descubierto en el Golfo de México un nuevo yacimiento, en el Golfo de México, en la sección mexicana, nada más en la sección mexicana, se ha descubierto cada mes y medio un nuevo yacimiento. Da una idea esto de la, no tan, es decir, de la intensidad de la actividad exploratoria, de la actividad de los estudios de sísmica, de la intensidad de la perforación. Los resultados de este esfuerzo descomunal en lo que va de esta década, digamos, casi, del 2001 al 2008, que tenemos los datos comprobables, es que los resultados no han estado a la altura de las expectativas. La enorme mayoría de la actividad mexicana se ha hecho en aguas someras, que quiere decir aguas poco profundas, más o menos en tirantes que van de 20 hasta los 100 metros, podrían ser clasificadas someras. Hemos encontrado muy poco petróleo y estamos consumiendo a una tasa, nuestro consumo interno como país es más elevado que la tasa o que el volumen con el que reponemos aquello que estamos extrayendo. Eso es un hecho que las instituciones de investigación, desde la academia, aunque a veces suene un poquito molesto, estamos obligados a señalar. Se están prendiendo estos focos rojos. Hace ya 10 años que no reponemos las reservas que extraemos del subsuelo. Es necesario tener en cuenta esta actividad, esta situación. ¿Qué podríamos sugerir? Por ejemplo, podríamos sugerir disminuir quizá la tasa de el nivel de las exportaciones. Para ¿Aumentar reservas? No, mientras no logremos intensificar la inversión, los resultados, las reservas, que nos permitan tener un colchón, tener asegurada nuestra
provisión de recursos, es un recurso estratégico. No podemos correr el riesgo de que nos ocurra, que nos ocurran sorpresas, o de que alguien nos diga dentro de unos años, ¿y por qué nos dijeron que estábamos en riesgo de sufrir este colapso? No. Lo que comentabas. ¿Sí? ¿A dónde está la previsión? Exactamente. Y por otro lado, ante este frenesí de exploración en el Golfo, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿para qué? ¿Para qué se está haciendo esta frenética exploración? ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta? ¿Y hacia dónde está destinado? Creo que son preguntas básicas que nos tendríamos que hacer de un recurso no renovable que si tuviese que adquirirlo México en los mercados internacionales, definitivamente estaríamos imposibilitados de hacerlo. No tenemos los recursos económicos. ¿Sí? Tuvimos este recurso no renovable, se superexplotó, sobreexplotó, y ahora esa activísima exploración en lo que nos queda en el Golfo de México, no sabemos los mexicanos para qué destino, a qué costo y durante cuánto tiempo lo vamos a seguir teniendo. No tenemos planes estratégicos como sí los tiene Estados Unidos y otras naciones, pero fundamentalmente Estados Unidos, que es al que le volcamos este recurso tradicionalmente a 20, 30 años. Nosotros no lo tenemos, ellos sí lo hicieron, son sumamente vulnerables en el sector energético, lo saben, lo tuvieron en conciencia y prepararon ese plan, Mario, como otros países. México no, está la saga. Y cuando hablo México me refiero directamente a las políticas públicas que han quedado en evidencia al salir a la luz por trabajos de investigación periodística y que se han auxiliado de lo que nos están diciendo los investigadores que está pasando. Esto se ha mantenido en un secretismo que es preocupante porque, decíamos, el primer derecho en estos temas es el derecho a la información. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Nos parece que el escenario es oscuro y porque no va a haber luz, porque no va a haber energía, porque no va a haber petróleo y México desperdició un momento muy importante. Creo que es esto. Bien, yo simplemente quisiera agregar que no va a haber petróleo si no exploramos, o no vamos a saber si hay o no hay petróleo o en qué cantidad si no exploramos. Eso requiere inversión. Hay otra oportunidad de tener recursos de hidrocarburos y es con los propios yacimientos que actualmente están en proceso de declinación. Ahí necesitamos tecnología para recuperar más de lo que normalmente, de manera convencional, estamos recuperando. Y hay una serie de tecnologías que se están desarrollando en el mundo, aquí mismo en México, en el IMP, para poder recuperar más de lo que se recupera en este momento. Todos sabemos que la mayor cantidad de petróleo se queda en el subsuelo, con las tecnologías vigentes. Pongamos el caso de Chicontepec. Chicontepec no llega a recuperarse más allá del 7%. O sea, el resto se queda allá abajo. Entonces yo veo una gran oportunidad ahí en la realización de proyectos de lo que nosotros llamamos recuperación secundaria o mejorada, que permite sacar más hidrocarburo de el que se saca con métodos convencionales. Entonces tenemos esos dos frentes. Yo creo que el frente de la exploración, que requiere desde luego de mucha inversión, y el frente de los propios yacimientos que están operando en este momento y que están en un estado de declinación. Nuestros yacimientos realmente son maduros. No solamente son yacimientos maduros, sino que también nuestro petróleo es un crudo pesado. En su mayor parte, más allá del 60% de lo que se explota es crudo pesado.
Entonces es un crudo que tenemos que tratarlo de una manera ventajosa para agregarle valor, Claro. ya sea como venta, como exportación del crudo o para carga en nuestras refinerías. Entonces creo yo que no hay que perder de vista las dos oportunidades. Tendremos más petróleo si exploramos, si invertimos, y si también de los yacimientos que están en etapa de madurez avanzada, le sacamos un poco más a través de las tecnologías de recuperación secundaria o mejorada. Claro. Y ese ejemplo, por ejemplo, lo han seguido otras naciones. Mi pregunta es, ¿qué pasa con PetroChina? Y además, bueno, Petrobras. Y ahí viene, regresando al Golfo de México, China de la mano de Cuba, por ahí dicen. ¿Qué les parece si regresamos con esto después del corte? El motor económico del mundo no podría funcionar sin las grandes empresas que controlan, poseen, explotan, refinan y o distribuyen sus derivados. Y en este universo hay varias sorpresas que vienen de China, de Brasil, de Venezuela y dejan en segundo plano a las transnacionales estadounidenses y británicas y en algunos casos incluso soslayan a los petroleros por excelencia, a los árabes. Pero en todo esto, volvemos al mismo tema, México, ¿dónde quedó? México está enfrentado en este momento a desafíos muy importantes. La producción mexicana está declinando y se están haciendo esfuerzos en los dos sentidos que señaló el doctor Zedillo. Por un lado, la actividad de exploración es intensa, aunque insuficiente, coincido totalmente con el doctor Zedillo. Otra área en donde nuestros recursos pueden expandirse es en lo que los petroleros llamamos una reentrada a viejos pozos, una rehabilitación de pozos fatigados, cansados, en fin, con nuevas tecnologías. Hemos hablado hace un momento del Golfo de México, es muy importante, pero incluso en nuestras áreas más, en este momento más débiles, como sería la región norte. La región norte en este momento está produciendo aproximadamente unos 100,000 barriles diarios, un poquito menos de 100,000 barriles diarios. Esta región norte alcanzó el pico con 600,000 barriles diarios en tiempos de las compañías extranjeras. Ahora, Petróleos Mexicanos, y desde luego con el apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo, espera elevar, repuntar otra vez a la región norte a 600 o 700,000 barriles diarios. ¿Cómo? Con programas de rehabilitación de viejos campos, de pozos que ya están en marcha. Muy insuficiente, muy limitadamente, dijéramos. Podríamos decir que tenemos unos 700 proyectos de rehabilitación solo para la región norte y solamente hemos iniciado unos 20, 25 por falta de recursos. Este es un desafío muy grande. Me complace mucho estar en este programa porque me parece que tanto el doctor Zedillo como la licenciada Nidia, a la que aprecio profundamente, han estado muy acertados y coincido completamente con los planteamientos que han formulado. Nidia habló de la necesidad de una utilización más eficiente de los recursos que se obtienen del petróleo.
Los recursos del petróleo no deben de ser utilizados en gasto corriente. No, los recursos del petróleo deben de dedicarse fundamentalmente a investigación, a educación de calidad y a programas que tienen que ver con el futuro del país, como son los del agua, la remediación de suelos, a proyectos productivos que nos hagan tener una visión de futuro. Debemos de abandonar la visión de corto plazo y la mentalidad infantil que no ve el futuro. Claro, pero ahí es a donde entran las políticas públicas y también las políticas empresariales, porque ya lo decíamos, empresas como estas, ¿no? PetroChina, Petrobras, pues apostaron lejos. Gazprom tiene amarrada Europa, simple y sencillamente con su nuevo proyecto hacia Turquía, pues por dos bandas, y el proveedor de gas tendrá que ser Gazprom. Y está adquiriendo pozos en Marruecos. O sea, está atravesando todo el Mediterráneo. Perdón, y gracias, le devuelvo la flor, maestro. En efecto, yo creo que uno de los grandes riesgos que está corriendo el país, México y sus 100 y pico millones de habitantes, si llegara a quedarse sin este recurso, es que se pagan caros los errores. Claro. Y cuando se trata de recursos no renovables, ya no hay remedio. Estamos hablando, Mario, doctor, maestro, de un recurso que, aunque no ingresó en el Tratado de Libre Comercio como tal, ha estado contemplado y ha estado en la mira del gobierno de Estados Unidos, el mayor consumidor de energía en el mundo desde siempre. Yo quisiera traer a cuenta la fecha de marzo de 2005, cuando probablemente se definió ahí el futuro del petróleo mexicano, cuando en un acuerdo ejecutivo los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, sin pasar por el Senado de la República ni por ningún congreso de esos dos países, firmaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, es decir, la ASPAN, que apenas hace unos meses, cuando vino el presidente Obama por primera vez a México, lo declaran muerto, y no es cierto, el muerto se mueve y se mueve muy bien. ¿Por qué? Porque en esta Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, los recursos energéticos ocupan un lugar importante. Al no pasar por el escrutinio de los congresos, quiere decir que se hizo una diplomacia secreta sobre nuestro petróleo. Los mexicanos no sabemos, insisto, y perdón que sea yo tan reiterativa, hacia dónde va a ir ese petróleo que en este momento se está explorando, lo que sucedería con el petróleo de estos pozos que se rehabilitaran, si esa es la palabra correcta, y por qué no se invirtió en el Instituto Mexicano del Petróleo, en formar esos cuadros tan importantes, tan fundamentales para el momento político, económico y social que viene, como sí lo hicieron la Federación Rusa, desmantelada como Unión Soviética hace 20 años, ¿sí? Una Venezuela con una crisis política importante, China que da ese salto del socialismo de mercado, era un país feudal a principios del siglo XIX-XX.